El planeta Varek olía a mineral húmedo y a mareas antiguas. Era un olor que los Ketari llevaban en la memoria desde antes de tener lenguaje para nombrarlo, un olor que hablaba de pertenencia, de raíces enterradas en roca volcánica, de generaciones que habían dormido bajo esos cielos cobrizos y habían abierto los ojos al mismo horizonte que teñía el amanecer de un rojo que los poetas de otras especies describían como el color de la advertencia. Para los Ketari, sin embargo, ese rojo no advertía nada, era simple. Sebara lo supo desde el momento en que salió del cascarón. No lo supo con palabras, porque las palabras llegan después, cuando el mundo ya ha tenido tiempo de enseñarte su forma. Lo supo con algo más primitivo, con el primer aliento que llenó sus pulmones pequeños y aún torpes, con la primera imagen que capturaron sus ojos recién abiertos, ese cielo rojo enorme, infinito, que se extendía sobre el nido comunal de la colonia Bet-Kahar como una promesa que el universo le hacía directamente a ella. Sebara era la primera en salir de los 3 huevos albinos. Los huevos albinos, así los habían llamado ya antes de que ninguno de los 3 existiera como ser que pudiera escuchar su propio nombre pronunciado. Los huevos albinos, no los huevos de Mareb, que era el nombre de su madre, ni los huevos del ciclo largo, que era como se llamaba en la tradición Ketari a los huevos que tardaban más en madurar. Los habían llamado por lo que los hacía diferentes desde el primer momento en que alguien había notado el problema. El problema era el color, o más precisamente, la ausencia de él. Los huevos Ketari eran dorados, siempre habían sido dorados, un dorado profundo, casi anaranjado, que bajo la luz del amanecer parecía arder desde adentro como si cada cascarón contuviera una pequeña estrella a punto de nacer. Era la señal del linaje sano, de la sangre correcta, del futuro prometido que cada generación le entregaba a la siguiente con la misma solemnidad con que se entregaban las historias sagradas y los nombres ancestrales, el dorado de los 3 huevos de Mareb eran blancos, blancos como piedra pulida por el río, blancos como el interior de un hueso viejo, blancos como algo que ha sido vaciado de lo que debería contener. Cuando Mareb los puso por primera vez sobre el lecho de calor del nido comunal, el silencio que cayó sobre las otras madres fue del tipo que duele más que los gritos, el silencio de gente que ya ha decidido algo, pero todavía no lo ha dicho en voz alta. La anciana Ketbar, matriarca de la colonia Bet-Kahar, con escamas tan viejas que habían adquirido el color del bronce gastado, se acercó a examinar los huevos sin tocarlos. Los estudió durante un tiempo largo. Luego miró a Mareb con una expresión que no era crueldad exactamente, pero tampoco era compasión. Son albinos, dijo, como si eso lo explicara todo. Y para la colonia Bet-Kahar lo explicaba todo. Sebara salió del cascarón en la madrugada, cuando todavía no había nadie despierto en el nido comunal excepto Mareb, que llevaba 2 días sin dormir esperando. Ket salió 3 horas después, más pequeño que su hermana, con las escamas tan blancas que a la luz tenue del interior del nido parecían translúcidas, como si se pudiera ver a través de ellas. Druun fue el último en romper el cascarón y lo hizo de manera característica, de un solo golpe brusco. Los 3 tenían ojos carmesí. Era la marca definitiva del albinismo en los Ketari, no solo la ausencia de pigmento en las escamas, sino esos ojos de un rojo encendido que, según la tradición oral de la especie, eran considerados portadores de una visión invertida, que veía lo que no debía verse, que encontraba oscuridad donde otros encontraban luz, que percibía el mundo desde el lado equivocado de las cosas. Era superstición, por supuesto, pero las supersticiones que duran. Mareb los amó, de eso no había duda. Los limpió con la lengua y los calentó con su cuerpo y los llamó por sus nombres, Sebara, Ketdrum, con la voz suave que las madres Ketari reservan para los momentos en que el mundo aún no ha podido llegar a sus crías y el amor todavía es lo único que existe entre el pequeño ser recién nacido y la inmensidad de todo lo demás. Pero Mareb también era parte de la colonia, y la colonia tenía sus leyes. La primera semana fue una serie de pequeñas exclusiones que ninguna era suficientemente grande para ser llamada crueldad, pero que juntas construían algo que sí lo era. En el ritual del primer alimento, donde los cazadores de la colonia traían las presas más frescas para los recién nacidos, los 3 polluelos albinos fueron pasados por alto, no con hostilidad declarada, simplemente pasados por alto, como si el ojo de los cazadores se deslizara sobre ellos sin poder encontrar en qué posarse. Mareb les dio de sus propias reservas y no dijo nada, porque Mareb ya sabía que no había nada que decir. El nido comunal, donde las crías de la colonia dormían amontonadas unas sobre otras para conservar el calor de la noche, ese calor colectivo que era también para los Ketari el primer lenguaje del amor y la comunidad. Los otros polluelos se apartaban cuando Sebara o sus hermanos se acercaban. No era un rechazo violento, era más suave que eso y por eso más difícil de combatir. Era simplemente que cuando uno de los 3 se movía hacia el centro. Sebara lo notó desde el tercer día. Tenía 3 días de vida y ya sabía que había algo en ella que producía ese espacio vacío a su alrededor.
que no sabía todavía, lo que tardaría meses en entender con la claridad brutal de las cosas que uno aprende sin querer, era que ese espacio vacío no desaparecería, que no era una fase de adaptación ni un malentendido que el tiempo resolvería, que era, en cambio, la forma permanente que el mundo tenía reservada para ella y para sus hermanos, ese margen de distancia que otros mantenían como una segunda piel, como si la diferencia de los tres polluelos. Ket fue el primero en dejar de intentar acercarse al grupo. Era el más silencioso de los tres por naturaleza, o quizás se había vuelto silencioso tan pronto que ya no había manera de saber qué había llegado antes, el silencio o la causa del silencio. Observaba a los otros polluelos jugar desde una distancia que él mismo mantenía ahora, sin que nadie tuviera que empujarlo. Se había aprendido ya la geografía de su exclusión y la caminaba con la precisión triste de quien conoce de memoria todos los límites de una prisión. Drum reaccionó de la manera opuesta. Drum era el que había roto el cascarón de un solo golpe, y esa impaciencia furiosa con el mundo que lo encerraba no lo había abandonado después de nacer. Cuando los otros polluelos se apartaban de él, Drum avanzaba. Cuando los adultos desviaban la mirada, Drum se plantaba delante de ellos hasta que tuvieran que mirarlo. Aún no tenía el tamaño ni la fuerza para que sus desafíos tuvieran consecuencias reales, pero tenía algo más peligroso a largo plazo, lo cual significaba que los rechazos lo llegaban a él con más frecuencia, más claramente pronunciados, más difíciles de ignorar. Sebara estaba en el medio. Observaba a Ket retirarse y a Drum avanzar, y ella misma permanecía en ese territorio intermedio donde se aprenden las cosas más importantes, la diferencia entre rendirse y conservarse, entre la dignidad y la derrota, entre guardar silencio porque uno ha elegido hacerlo y guardar silencio porque ya no queda ninguna otra opción. Los meses pasaron con la indiferencia particular que tienen los meses cuando uno es muy joven y el tiempo aún no tiene la textura que adquiere después. Mareb hizo lo que pudo. Se enfrentó a Ketbar una vez, en voz alta y delante de otras madres, exigiendo que sus crías fueran incluidas en los rituales comunales. Ketbar la escuchó con la paciencia cansada de quien ha tenido esa conversación antes, en otras versiones, con otras madres de crías marcadas por alguna forma de diferencia que la colonia no sabía cómo absorber. No es odio, dijo Ketbar, y lo decía con sinceridad, lo cual era casi peor. Es precaución. Los albinos traen desequilibrio. Siempre ha sido así. La colonia no puede arriesgarse. Son mis hijos, dijo Mareb. Sí, acordó Ketbar, y son bienvenidos a quedarse, pero la integración no puede forzarse, tiene que surgir naturalmente. Lo que Ketbar no dijo, porque no era necesario decirlo, era que naturalmente significaba nunca. Que un sistema diseñado para excluir no produce integración por acumulación de tiempo, del mismo modo en que un suelo sin agua no produce flores simplemente porque pasan los años. Mareb lo sabía, pero había una diferencia enorme entre saber algo y poder cambiarlo. Cuando los tres polluelos tenían casi un año Barek, que equivalía a 16 meses terrestres, ocurrió el evento que hizo innegable lo que hasta entonces había podido seguir siendo vagamente tolerable. Ceremonia de los nombres de adultez era el ritual más importante en la vida de un Ketari joven. Era el momento en que un polluelo dejaba oficialmente el estado de cría para convertirse en miembro reconocido de la colonia, con nombre completo, con linaje declarado, con lugar asignado en la jerarquía de la comunidad. Era en todos los sentidos que importan el momento en que el mundo decía: «Eres real, eres uno de los nuestros, tienes un lugar aquí». Los tres polluelos albinos no fueron llamados. Anunció su exclusión. No hubo una declaración, ningún decreto oficial, ningún discurso que explicara por qué sus nombres no aparecían en la lista que Ketbar leyó ante la colonia reunida bajo el cielo rojo del atardecer. Simplemente no estaban, como si no existieran, como si el año entero que habían vivido en esa colonia, los meses de frío compartido a distancia, los rituales observados desde los bordes, las comidas aceptadas de segunda. Sebara escuchó la lista completa desde el borde del claro ceremonial. Escuchó cada nombre, los contó, notó los tres que faltaban. No lloró porque los Ketari no lloran de la manera en que lloran muchas otras especies, pero sus escamas blancas se aplanaron completamente contra su cuerpo, la señal Ketari de una emoción que no tiene salida hacia afuera y que entonces se vuelve hacia adentro, donde hace el daño que no puede ver nadie más que quien lo siente. Drum a su lado siseó. Era un sonido bajo, casi inaudible, pero cargado de algo que en criaturas más jóvenes podría llamarse rabia y en criaturas muy viejas se llamaría resignación, y en Drum, que tenía un año y los ojos abiertos de par en par hacia un mundo que ya le había enseñado suficiente, eran las dos cosas al mismo tiempo, mezcladas en una proporción que nadie debería tener a esa edad. Ket no dijo nada, no hizo ningún gesto, simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar, y Sebara y Drum lo siguieron porque no había ninguna otra dirección que tuviera sentido tomar. Fue Sebara quien propuso alejarse de la colonia.
Lo propuso una noche, mientras los tres estaban en su rincón habitual del borde del nido, el rincón que nadie más usaba precisamente porque era de ellos, el territorio de los no nombrados, del espacio vacío, y lo propuso con la voz tranquila de alguien que lleva mucho tiempo pensando en algo y finalmente ha llegado al final de ese pensamiento. «No vamos a recibir los nombres aquí», dijo. Ket no respondió, pero tampoco desvió la mirada. Nunca, continuó Sevara, no porque no merezcamos recibirlos, sino porque este lugar ya decidió que somos y las decisiones así no cambian desde adentro. ¿A dónde iríamos?, preguntó Droom. No era una objeción, era una pregunta genuina del tipo que hace quien ya ha aceptado la premisa y solo está buscando las coordenadas del siguiente paso. «Al gran mercado», dijo Sevara, «hay naves de muchas especies, hay gente que no nos conoce, quizás entre desconocidos encontremos al menos indiferencia». «La indiferencia», dijo Ket, con su voz escasa y precisa, «es mejor que esto». Nadie discutió eso. El gran mercado interestelar de Varek estaba a 2 días de camino del territorio de la colonia Bet-Kaar, en la costa donde el río Seket desembocaba en el mar de las 6 mareas. Era uno de los centros comerciales más activos de ese sector de la galaxia, un lugar donde las naves de docenas de especies llegaban a intercambiar materias primas, tecnología, información y las cosas menos clasificables que el comercio interespecie produce cuando las cultura. Era también, Sevara lo sabía, un lugar donde nadie tenía razones previas para rechazarlos. Llegaron al amanecer del tercer día, cubiertos de polvo del camino y con el hambre que se acumula cuando se viaja sin provisiones suficientes porque no había nadie que te diera provisiones suficientes para un viaje que nadie esperaba que hicieras. El mercado estaba despertando a esa hora, los primeros comerciantes abriendo sus puestos, las naves de madrugada descargando mercancía bajo las luces artificiales del puerto, el olor de alimentos de 20 especies. Los 3 polluelos se detuvieron en el borde del mercado y lo miraron. Era más grande de lo que habían imaginado, y más ruidoso, y más lleno de colores y formas y movimientos que ninguno de los 3 tenía vocabulario para procesar del todo. Sevara sintió, por un instante brevísimo, algo parecido a la esperanza. Ese calor traidor que sube por el pecho cuando uno llega a un lugar nuevo y todavía es posible que todo sea diferente aquí. «Bien», dijo Droom, con la voz de quien ya ha decidido que no va a permitirse sentir esperanza para no tener que gestionar la decepción. «Vamos». El universo, descubrieron, era consistente en su crueldad. No de manera uniforme. Había matices, variaciones, distintas texturas del rechazo según la especie que lo ejecutara. Los Talori altos, de piel azul metalizada, famosos por su precisión en el lenguaje, los miraron con la evaluación fría de quienes catalogan todo lo que ven, y lo que sus ojos dijeron sin que sus bocas tuvieran que articular ninguna palabra fue: espectros sin linaje, no relevantes para ninguna transacción. Los Mekari, una especie insectoide. Sevara dejó de intentar sonreír después de los Orin. No fue una decisión dramática, no hubo un momento de ruptura visible. Fue simplemente que en algún punto entre la cortina cerrada de los Orin y la siguiente tienda, algo en su cara encontró la posición neutral que protege menos pero gasta menos, y se quedó ahí. Ket dejó de hablar casi por completo. No por tristeza exactamente, sino por algo más práctico. Había notado que las palabras no cambiaban los resultados y Ket era, ante todo, un ser eficiente en sus gastos de energía. Droom comenzó a responder a las miradas con el siseo bajo que había producido la noche de la ceremonia de los nombres, ese sonido que era advertencia y escudo al mismo tiempo. «Ya sé lo que vas a hacer, no te molestes en hacerlo, ya lo anticipé y ya me protegí, no puedes hacerme daño con algo que ya estoy esperando». Era una mentira, por supuesto. Siempre duele, incluso cuando se espera, incluso cuando se anticipó y se construyó el escudo antes de que llegara el golpe. Sigue doliendo, solo que con menos sorpresa, lo cual no es exactamente lo mismo que doler menos. Se construyeron un refugio debajo del puente de carga número 4, una estructura de metal y piedra volcánica que conectaba el sector de descarga del puerto con el mercado principal, y que producía bajo su vano una sombra permanente donde el viento era menos feroz y la lluvia de las tardes llegaba atenuada. Construyeron con lo que encontraron: láminas de metal oxidado descartadas por los técnicos del puerto, fragmentos de lonas de embalaje que ya no eran útiles para nadie más, piedras del río que Ket apilaba con una paciencia minuciosa para hacer paredes que resistieran el viento. Tardaron 3 días en tener algo que mereciera llamarse refugio, y cuando terminaron, Droom lo miró con esa expresión suya que combinaba el orgullo de haber hecho algo con la... «Es nuestro», dijo. «Sí», dijo Sevara. No había nada más que añadir. Comían lo que nadie reclamaba, los sobrantes de los puestos de alimentos al cierre del día, la mercancía dañada que los comerciantes dejaban junto a los contenedores de residuos, ocasionalmente lo que la marea dejaba en la costa cuando bajaba al amanecer.
Dormían apretados los tres bajo las láminas de metal, no por afecto. El afecto entre los tres era una cosa complicada que ninguno de ellos habría sabido nombrar con precisión, hecha de historia compartida. Nadie, en todos los días que pasaron debajo del puente de carga número 4, les preguntó sus nombres. Sevara los recordaba igual, los guardaba con cuidado, como se guarda lo único que nadie puede quitarte, Sevara. Ket Drum, nombres que su madre había dicho con amor en la oscuridad del nido, antes de que el mundo tuviera oportunidad de enseñarles lo que esos nombres valían en el gran mercado interestelar, donde todo tiene precio y lo que no tiene precio no tiene lugar. El cielo de Barek seguía siendo rojo al amanecer. Desde debajo del puente, si uno se asomaba en el ángulo correcto, se podía ver una franja estrecha de ese rojo antiguo sobre el horizonte del mar. Sevara lo miraba a veces, en los minutos entre el sueño y el despertar completo, cuando la guardia baja lo suficiente como para sentir cosas que durante el día es más prudente no sentir. Era todavía hermoso. Eso al menos nadie se lo había quitado. La criatura extraña del pabellón humano. La nave llegó un martes. Que los tres polluelos llevaran la cuenta de los días según el calendario de la Federación Interestelar, ese sistema de medición del tiempo que las especies más conectadas al comercio galáctico habían adoptado por conveniencia práctica, con sus semanas de 7 días y sus meses de nombres que no significaban nada para ninguna boca que no fuera humana. Para Sevara, Ket y Drum, los días se medían de otra manera, por la cantidad de veces que el cielo. Llevaban ya 40 y 2 de esos días debajo del puente de carga número 4 cuando la nave humana apareció en el cielo de la mañana. Sevara la vio llegar desde el borde del refugio, envuelta en la manta de lona que había encontrado entre los residuos del sector de descarga la semana anterior. Era una nave de tamaño mediano, no una de las grandes cargueras que dejaban sombra sobre todo el puerto cuando pasaban, pero tampoco una de las pequeñas exploratorias que llegaban solas y se iban rápido. Tenía el diseño característico de las naves de comercio humanas, líneas más redondeadas que el. Drum, que había estado durmiendo todavía cuando Sevara salió, apareció a su lado sin hacer ruido, ese movimiento silencioso que había desarrollado en las últimas semanas, como si el mundo fuera más fácil de navegar cuando uno llegaba a él sin anunciarse. Humanos, dijo Sevara, sin apartar los ojos de la nave. Respondió Drum, era su manera de decir, lo sé, ya vi, esperemos. Los humanos no eran desconocidos para ninguno de los dos. Barek era un planeta con tráfico interestelar suficiente como para que en 42 días debajo de ese puente los tres polluelos hubieran tenido ocasión de observar a representantes de casi todas las especies que frecuentaban esa región del espacio. Los humanos habían pasado antes, en grupos pequeños, la mayoría de las veces, con esa manera de moverse que tenían rápida y algo desordenada. Ninguno de los humanos anteriores los había notado bajo el puente. O si los habían notado, habían hecho lo que hacía la mayoría: calcular la distancia, evaluar si representaban algún tipo de amenaza o de obligación, y concluir que la respuesta a ambas preguntas era no y seguir caminando. Sevara no esperaba que esta vez fuera diferente. De la nave descendieron 11 humanos en total. Los observó desde las sombras con la atención metódica que había desarrollado como herramienta de supervivencia: catalogar, evaluar, anticipar. Eran de distintas edades y características físicas. Los humanos tenían una variabilidad externa notable para ser una especie única, con pieles en un rango de tonos que iba del casi blanco al marrón oscuro más profundo, alturas que variaban de manera considerable incluso dentro del mismo grupo, y una tendencia. Varios de los adultos llevaban uniformes de la corporación. 2 de ellos cargaban equipo técnico de diagnóstico que sugería que su función era la evaluación de mercancía. Una mujer alta con el cabello recogido hablaba con el coordinador del puerto con la eficiencia concentrada de alguien que tiene una lista mental de cosas que hacer y está decidida a completarla antes del mediodía. Fue entonces cuando Sevara la vio a ella. Iba al final del grupo, detrás de quien resultó ser su madre, la misma mujer alta con el cabello recogido que hablaba con el coordinador del puerto, con una posición corporal que decía 2 cosas simultáneamente y aparentemente sin contradicción, que estaba siguiendo a alguien a quien seguía por elección propia, y que al mismo tiempo su atención estaba completamente en otra parte. Sus ojos oscuros, un marrón tan oscuro que desde la distancia parecía casi. Tenía el cabello negro y rizado, recogido sin demasiada precisión con un listón rojo que había sobrevivido claramente a un viaje largo sin ser reemplazado. Cargaba una mochila que era casi tan grande como ella, una mochila seria de viaje, no de niña, llena hasta una forma que sugería que su propietaria había tomado decisiones propias sobre qué empacar y había empacado en consecuencia. Y era pequeña, pequeña incluso para los estándares humanos con la que
Ket, que se había despertado durante la llegada de la nave y había ocupado su posición habitual, sentado justo dentro del borde de las sombras del puente, donde podía ver sin ser visto, la observó en silencio por un momento. «Es una cría», dijo. «Sí», confirmó Sebara. «Las crías son impredecibles», dijo Droom, que había tenido más de una experiencia desagradable con las crías de otras especies en el mercado, crías que señalaban y reían y hacían los ruidos que sus adultos habrían tenido el cálculo social suficiente para reprimir. «Las crías de cualquier especie reflejan lo que les han enseñado», dijo Sebara, «y lo que todavía no les han enseñado». Ninguno de los dos respondió a eso, pero tampoco se movió de su posición de observación. Lo que ocurrió después no fue el resultado de ningún plan. La niña, que se llamaba Amara, aunque los tres polluelos no lo sabrían hasta después, había seguido a su madre hasta el borde del sector comercial principal y se había detenido, con esa cualidad de los niños que tienen la atención dividida entre la obligación de no perderse y el impulso irresistible de investigar todo lo que encuentran en el camino. Lo que encontró fue un tornillo. Cualquier tornillo era un tornillo de aleación tricar, con la cabeza hexagonal característica que los técnicos de mantenimiento de las naves usaban en los paneles de acceso a los sistemas de propulsión y que tenía un color levemente iridiscente cuando le daba la luz en el ángulo correcto. Para la mayoría de las personas que habían pasado junto a ese tornillo en el suelo del puerto esa mañana, era basura. Para Amara era claramente otra cosa, algo que... Se agachó para recogerlo, y al agacharse su línea de visión cambió. Y en ese nuevo ángulo, mirando hacia el espacio debajo del puente de carga número 4, vio 3 pares de ojos carmesí que la miraban desde la oscuridad. Cualquier otra cría de su edad habría gritado. Era la respuesta estadísticamente esperada. 3 criaturas de escamas blancas en las sombras, con ojos de un rojo que en la biología de muchas especies significaba peligro, en un espacio que no era un espacio de criaturas domésticas sino de algo salvaje e impredecible. El grito habría llegado antes de que el cerebro tuviera oportunidad de evaluar nada, activado por los mismos circuitos primitivos que llevan millones de años diciéndoles a los seres vivos. Amara no gritó. Entornó los ojos. Era un gesto de evaluación, no de miedo, la expresión de alguien que está recalibrando la distancia focal para ver mejor algo que todavía no ha determinado qué es. Ladeó la cabeza hacia la derecha, como hacen los seres que procesan la información visual con una preferencia hemisférica particular, y estudió los 3 pares de ojos con la misma atención concentrada que había dedicado al tornillo iridiscente 30 segundos antes. Luego dijo, en común galáctico con un acento humano que redondeaba las consonantes de manera característica: «¿Por qué están debajo de ahí?». El silencio que siguió a esa pregunta fue de un tipo que Sebara no había experimentado antes. No era el silencio de la exclusión, ese silencio que los adultos de la colonia Beskar producían cuando desviaban la mirada, que tenía una textura densa, casi física, como una pared que se construye en tiempo real delante de uno. No era el silencio del mercado, el silencio de la indiferencia que dice: «No eres relevante para mi día». Era un silencio diferente. Era el silencio de una pregunta que espera genuinamente una respuesta, que no ha predecidido. Sebara no respondió. La pregunta la había tomado tan desprevenida que su sistema de evaluación, ese proceso mental que había desarrollado para anticipar los rechazos y protegerse antes de que llegaran, no tenía categoría disponible para clasificar lo que estaba ocurriendo. Ket se puso detrás de su hermana mayor. No era un gesto de miedo exactamente, sino el movimiento automático de quien pone algo sólido entre sí mismo y una variable desconocida mientras el sistema de evaluación se pone al día. Droom siseo. Era el siseo de advertencia, el que había perfeccionado en 42 días de mercado. «Ya sé lo que vas a hacer, no te molestes, tengo mis defensas en orden». Era un sonido diseñado para producir distancia, para decirle al mundo no valgo la pena antes de que el mundo llegara a esa conclusión por sus propios medios y lo dijera de una manera que doliera más. Amara no retrocedió. Miró a Droom con la misma atención evaluadora con que había mirado el tornillo y los 3 pares de ojos, y dijo con una calma que no era valiente exactamente. La valentía implica reconocer el peligro y avanzar de todas formas, sino simplemente no asustada, que es una cosa completamente diferente. El siseo no me asusta. Mi abuela tiene un gato que hace lo mismo cuando tiene miedo. Cuando tiene miedo, no cuando está enojado, no cuando quiere atacar, cuando tiene miedo. Droom cerró la boca. Era la primera vez en 42 días que alguien había nombrado correctamente lo que había debajo del siseo. Amara continuó, sin aparente conciencia del efecto que acababa de producir. «Tienen hambre». La madre de Amara la llamó desde el sector comercial en ese momento.
con la voz levantada de los adultos que han perdido de vista a un menor y están en el borde entre la preocupación y el anuncio de consecuencias. Amara miró hacia la voz, luego miró de nuevo hacia las sombras del puente, con una expresión en la cara que Sebara tardó un momento en identificar porque no era una expresión que hubiera visto antes dirigida hacia ellos. Era la expresión de alguien que acaba de encontrar algo interesante y está molesta por tener que dejarlo ir antes de haberlo examinado del todo. «Tengo que irme», dijo Amara, con la naturalidad informativa de quien reporta un hecho sin que ese hecho implique ningún juicio de valor sobre la situación, «pero vuelvo». Y se fue. Los tres polluelos se quedaron en las sombras del puente mirando el espacio donde la niña humana había estado parada un momento antes. «No va a volver», dijo Drum después de un silencio. «Probablemente no», acordó Sebara. Ket no dijo nada, pero sus escamas, Sebara lo notó, habían recuperado levemente la posición normal desde la postura de aplanamiento defensivo que habían adoptado al principio. Era un cambio pequeño, casi imperceptible, pero Sebara conocía a Ket desde antes de que cualquiera de los dos tuviera palabras para conocer nada y sabía leer en su cuerpo los textos que él nunca escribía en voz alta. Ket no estaba seguro de que la niña no fuera a volver. Volvió al día siguiente. Llegó sola o relativamente sola, porque había un adulto humano visible en el sector de descarga que la observaba desde la distancia con la postura de alguien que ha recibido instrucciones de no interferir, pero mantiene la vigilancia activa. Cargaba la mochila demasiado grande y en las manos traía 3 raciones de proteína comprimida envueltas en el material de embalaje translúcido que usaban los proveedores de suministros de las naves. Se sentó en el suelo a una distancia que Sebara calculó instintivamente, suficientemente lejos para no representar una invasión del espacio del refugio, suficientemente cerca para que la conversación fuera posible sin elevar la voz. No era una distancia calculada por miedo. Era una distancia calculada por respeto, lo cual era una distinción que Sebara notó y archivó en silencio. Depositó las 3 raciones en el suelo entre ella y el puente. «No tienen que hablar conmigo», dijo, con esa misma calma informativa de la vez anterior, «pero la comida es suya de todos modos». Y luego sacó un cuaderno de la mochila y empezó a dibujar, con la concentración completa de alguien que tiene un proyecto propio y no está esperando nada del mundo exterior para poder avanzar en él. Drum comió primero. Hizo con la actitud de quien toma algo que le pertenece por derecho, no de quien acepta una dádiva, una distinción de orgullo que era completamente invisible para cualquiera que no lo conociera, pero que para Sebara era tan legible como un texto escrito en su propia lengua. «No te lo agradezco», decía cada uno de los movimientos de Drum al acercarse a la ración. «Lo tomo porque lo necesito, no porque tú me lo ofrezcas». Era una manera de preservar a Al. Ket comió en silencio, sin mirar a la niña, con los ojos fijos en algún punto del suelo entre los dos. Sebara comió última, despacio, y mientras lo hacía observó a Amara dibujar. Era difícil ver desde la distancia lo que dibujaba, pero los movimientos del lápiz tenían una dirección que Sebara reconoció eventualmente. La niña no estaba dibujando el mercado, ni la nave, ni ninguna de las cosas más obvias que había alrededor. Estaba dibujando hacia el puente, hacia las sombras. Los estaba dibujando a ellos. Amara volvió el 3er día, y el 4º y el 5º. Siempre traía comida. El 3er día llegó con una sola ración de fruta seca que dividió en 3 partes con una precisión que sugería que había pensado en ello antes de llegar. El 4º día llegó sin nada comestible, pero con una pequeña piedra de color azul que había encontrado en la costa, azul como el mar de las 6 mareas cuando el sol está en el ángulo correcto, dijo, aunque no había ninguno de los 3 a quien se lo dijera directamente, lo dijo al aire. El 5º día lluvia. El 5º día Amara llegó igualmente, con la mochila cubierta con una capucha impermeable, y se sentó bajo la lluvia con la ecuanimidad de alguien que había evaluado la situación y determinado que la lluvia no era razón suficiente para no hacer lo que había venido a hacer. Sebara la observó mojarse durante varios minutos sin poder encontrar una clasificación adecuada para ese comportamiento. «¿Por qué haces esto?», preguntó por fin, con la voz que había estado guardando sin querer durante 5 días de preguntas no formuladas. Amara levantó la vista del cuaderno con una expresión levemente sorprendida, como si no hubiera esperado que la pregunta viniera ahora, en este momento, bajo la lluvia. Luego la sorpresa se instaló en algo más reflexivo. «¿El qué específicamente?», preguntó. «Volver, traer cosas, sentarte aquí». Sebara hizo un gesto que abarcaba la situación completa: la lluvia, el puente, los 3 polluelos de escamas blancas en las sombras, la niña humana sentada en el suelo mojado con su cuaderno, todo esto.
Amara pensó en eso durante un momento que se sentía genuino, no el tipo de pausa calculada para producir una impresión, sino el tipo de pausa de alguien que está buscando la respuesta correcta en lugar de la respuesta conveniente. Porque se veían solos, dijo finalmente, y porque estaban aquí y yo también estaba aquí, y porque si alguien está solo y yo puedo hacer algo al respecto, me parece raro no hacerlo. Sevara procesó eso. La mayoría de la gente que ha pasado por aquí nos ha visto, dijo, somos visibles, no estamos escondidos. Ya lo sé, dijo Amara, y no han hecho nada. Ya lo sé, repitió Amara con el mismo tono. No había en esa repetición ninguna condena de los que habían pasado sin detenerse. Era simplemente un reconocimiento del hecho. Sé que eso ocurrió, sé que yo hice algo diferente. No sé exactamente por qué, pero no me parece que necesite explicación. Sevara no tenía respuesta para eso. Droom, desde el fondo del refugio donde fingía no estar escuchando, había dejado de moverse. Fue el cuaderno lo que cambió algo que hasta entonces había permanecido en un equilibrio frío. Al final del quinto día, cuando la lluvia había disminuido a una llovizna fina, Amara se acercó al borde del puente, más cerca que ninguna de las veces anteriores, pero todavía con esa conciencia de la distancia que Sevara había aprendido a reconocer como uno de sus rasgos característicos, y giró el cuaderno para mostrarlo. Los había dibujado, tres en distintas posiciones, Sevara en la postura de observación que adoptaba al borde del refugio, con las escamas blancas reproducidas con una atención al detalle que requería haberlas mirado durante tiempo. Kate sentado con las rodillas recogidas y la vista hacia abajo, exactamente como lo había visto la primera vez. Droom con las crestas levantadas y los ojos abiertos en esa expresión de desafío permanente que era, Sevara lo sabía, la cara. No eran monstruos en el dibujo, no eran amenaza ni símbolo de mal agüero ni espectros sin linaje. Eran simplemente tres criaturas jóvenes reproducidas con la honestidad directa de un ojo que mira lo que hay, no lo que le han dicho que debería haber. Se veían en el dibujo de Amara como lo que eran, jóvenes, pequeños y profundamente cansados. Ketch miró el dibujo durante un tiempo largo. Luego dijo con su voz escasa, «Nadie nos había dibujado antes». Amara asintió, como si eso explicara exactamente por qué lo había hecho. «¿Cómo se llaman?», preguntó. Sevara miró a sus hermanos, que asintió levemente. Droom no hizo ningún gesto, pero tampoco hizo el siseo de advertencia, que era su manera de no objetar. «Yo soy Sevara», dijo, «él es Ket, el otro es Droom». Amara los repitió en voz baja, con cuidado, como alguien que está aprendiéndose algo que le importa guardar bien. «Sevara, Ket, Droom». Luego dijo, «Yo soy Amara». Y en algún lugar dentro de Sevara, en ese espacio donde había estado viviendo el cansancio acumulado de 42 días de invisibilidad, algo tan pequeño como un nombre propio pronunciado en voz alta por alguien que había preguntado antes de asumirlo, hizo algo que Sevara no supo cómo nombrar en el momento. Lo nombraría después, semanas más tarde, cuando hubiera tenido tiempo de encontrarle las palabras. Sevara, el brillo de quien ha sido visto. Lo que una pregunta puede romper. La mañana del sexto día amaneció con el cielo despejado. Era uno de esos amaneceres de Varek que parecían diseñados para recordarle al mundo que la belleza no pregunta permiso antes de aparecer. El rojo del horizonte se extendía en capas que iban del carmesí más profundo cerca del mar hasta un naranja suave casi dorado en la parte alta del cielo, y el aire tenía esa claridad fría que solo existe después de la lluvia, cuando todo lo que estaba cubierto de polvo ha sido lavado y el mundo huele por unas horas. Sevara estaba despierta antes del amanecer, como casi siempre. Era una costumbre que había desarrollado en los primeros días debajo del puente, cuando el sueño era difícil de mantener por el frío y por esa vigilancia involuntaria que el cuerpo activa cuando duerme en lugares que no reconoce como seguros, pero con el tiempo se había convertido en algo distinto, en una elección. Las horas antes de que el mercado despertara eran las únicas horas en que el gran mercado interestelar de Varek pertenecía a cualquiera que estuviera. Sevara pensaba en Amara durante esas horas quietas. Lo hacía con la cautela particular de quien ha aprendido que ciertas cosas son más seguras no examinarlas demasiado de cerca, porque examinarlas es admitir que importan, y admitir que algo importa es darle al mundo un punto de palanca específico para hacerte daño cuando lo quite. Pero la mente tiene sus propias reglas, y la mente de Sevara volvía a la niña humana con una regularidad que ya no podía atribuir a la casualidad. No era solo la comida. La comida había sido el primer gesto y era importante porque el hambre es concreta y la concreción tiene un peso que los gestos abstractos no tienen, pero no era solo eso. Era la manera en que Amara se sentaba.
Esa postura particular, cruzada de piernas en el suelo del puerto, con el cuaderno sobre las rodillas, completamente absorta en lo que hacía, que decía sin decir nada: estoy aquí porque decidí estar aquí, no porque espere algo a cambio, no porque tenga un plan que incluya tu gratitud como variable necesaria. Era la postura de alguien que no estaba actuando para una audiencia. No había nadie mirando a Amara cuando se sentaba en ese suelo mojado bajo la lluvia. Amara lo hacía de todas formas. Sevara había visto suficiente del mundo, suficiente, a su edad, que era más de lo que cualquier cría debería haber visto, para saber que ese tipo de consistencia sin audiencia era la forma más rara de la bondad. La bondad que necesita testigos no es bondad exactamente, es inversión social con apariencia de bondad. La bondad sin testigos es otra cosa, no tiene nombre fácil, pero Sevara la reconocía cuando la veía, con la misma certeza con que reconoció. Ket fue el primero en hablar con Amara voluntariamente. Ocurrió el séptimo día de una manera tan poco dramática que Sevara casi se lo perdió. Amara había llegado con una pieza de fruta que no era de Barek, algo redondo y de color azulado que olía a algo entre el dulce y el mineral de las provisiones de la nave, y la había dejado en su lugar habitual en el suelo, y había sacado el cuaderno y había empezado a trabajar en silencio. Ket se acercó a la fruta, la tomó y en lugar de retirarse inmediatamente al fondo del refugio como había hecho los días anteriores, se quedó parado en el borde de las sombras. Lo estuvo durante un momento. Luego dijo, sin apartar los ojos de la fruta que tenía en las manos: ¿cómo se llama esto? Amara levantó la vista sin sobrereaccionar, con la economía de movimientos de alguien que ha aprendido que las reacciones exageradas a las cosas pequeñas interrumpen las cosas grandes. Sefra dijo: es de Telion 4, es dulce por fuera y un poco amarga por dentro. Ket lo consideró, luego mordió. Su expresión no cambió externamente, pero sus escamas hicieron ese movimiento sutil que Sevara conocía como la versión Ketari de una sonrisa involuntaria, un ligero aumento del brillo superficial, como si el pigmento recordara por un momento que alguna vez supo cómo producir color. Es verdad, dijo. Amara asintió y volvió al cuaderno. Eso fue todo, pero Sevara, desde su posición de observación, registró el intercambio con la atención que merecía. Ket no había dicho nada importante, Amara no había dicho nada importante, pero habían hablado, habían tenido una conversación pequeña, incompleta, casi trivial, y esa pequeñez era precisamente lo que la hacía significativa. Las conversaciones grandes requieren coraje, disposición, preparación. Las conversaciones pequeñas sobre el sabor. Ket no había tenido miedo de eso. O lo había tenido y lo había ignorado de todas formas. Sevara no estaba segura de cuál de las dos opciones le parecía más extraordinaria. Los días que siguieron tuvieron una textura diferente a los 40 y dos que los habían precedido. Habían cambiado mucho las circunstancias externas. Los tres polluelos seguían viviendo debajo del puente de carga número 4, seguían comiendo lo que nadie reclamaba más lo que Amara traía, seguían siendo ignorados o evitados por la mayoría de las especies que transitaban el mercado. La geografía de su exclusión no se había modificado. Pero hay una diferencia enorme entre estar solo en un mundo que no te ve y estar solo en un mundo donde al menos. Druum fue el más difícil. No era sorpresa para nadie, y menos para Druum mismo, quien era perfectamente consciente de su propio patrón de comportamiento, pero encontraba que la conciencia no era suficiente para modificarlo. Había construido sus defensas con demasiado cuidado como para desmantelarlas con facilidad, y cada defensa era también un punto de orgullo. Yo no necesito nada de nadie, yo no pido, yo tomo lo que puedo tomar y no debo nada a cambio. Era una filosofía. El 10º día, Amara hizo algo que nadie había intentado con Druum antes. Lo ignoró deliberadamente. No con la indiferencia de los que pasaban por el mercado sin verlo. Eso Druum lo habría reconocido inmediatamente y respondido con el siseo de advertencia en piloto automático. Lo ignoró de la manera específica en que alguien ignora a otro cuando está completamente absorto en algo que le parece más interesante que la dinámica social del momento. Llegó, dejó la comida, se sentó y empezó a trabajar en el cuaderno con la concentración total que ponía en sus días. Druum esperó el saludo que no llegó. Esperó la mirada evaluadora que no llegó. Esperó algo hacia lo cual poder orientar el siseo de advertencia, el gesto defensivo, el escudo habitual, y no hubo nada que justificara ninguna de esas respuestas porque Amara simplemente estaba ahí, dibujando, completamente inofensiva y completamente ajena a la elaborada arquitectura defensiva que Druum había construido para situaciones exactamente como esta. Al cabo de 10 minutos, Druum se acercó. No todo el camino. Se detuvo a mitad de la distancia entre el refugio y donde Amara estaba sentada y miró el cuaderno desde ese ángulo lateral que permite ver sin declarar que se está mirando. Amara estaba dibujando el puerto, las naves, el puente, las grúas de carga, y en el centro de la imagen, debajo del puente, 3 siluetas blancas que cualquiera que las viera sabría que eran ellos.
¿Por qué siempre nos dibujas?, preguntó Druum. Su voz salió más directa de lo que había pretendido, sin la capa de brusquedad que normalmente le añadía a las palabras para que no pudieran ser usadas en su contra. Fue una pregunta limpia, sin armadura, y en el segundo después de hacerla, Druum tuvo el impulso de añadir algo duro para compensar. No lo hizo. Amara lo pensó. Porque están aquí y son reales, dijo, y porque la mayoría de los dibujos que existen de los Qetari que he visto los hacen parecer muy grandes y muy amenazantes, y ustedes no me parecen así. Druum procesó eso durante un momento. Somos jóvenes, dijo, como si eso fuera una explicación. Ya lo sé, dijo Amara, pero incluso cuando sean grandes, no creo que eso cambie lo que veo. Druum no respondió, pero se sentó, no junto a Amara, no cerca exactamente, sino en su propio punto intermedio entre el refugio y la niña, equidistante de los dos como si se reservara la posibilidad de retirarse en cualquier dirección. Y desde ese punto intermedio observó el dibujo crecer durante el resto de la tarde sin decir nada más. Era para Druum un gesto enorme. El 12º día, Amara hizo la pregunta. No la hizo con preparación especial ni con el peso solemne que la pregunta merecería en retrospectiva. La hizo de la manera en que hace las cosas directamente, sin rodeos, como si la pregunta fuera simplemente el siguiente paso lógico en una secuencia que ya había determinado cuál era. Había llegado esa mañana con 3 porciones de pan de las provisiones de la nave, pan de verdad denso y oscuro, que olía a levadura y a calor, y las había dejado en el suelo, y se había sentado y había trabajado en silencio durante un rato. Los 3 polluelos habían comido también en silencio. Ket había hecho su pregunta pequeña del día, esta vez sobre el tipo de papel del cuaderno, que era diferente al papel estándar de la Federación y tenía una textura. Druum había permanecido en su punto intermedio, que en los últimos días se había acercado imperceptiblemente varios centímetros hacia donde Amara se sentaba, no lo suficiente para ser declarado, pero Sebara lo medía. Y entonces Amara levantó la vista del cuaderno y los miró a los 3 con esa atención directa que tenía, que no escondía nada porque no había nada que esconder, y dijo: «¿Quieren ser mis amigos?». El silencio que siguió fue distinto al silencio de la primera pregunta. El primer silencio, porque están debajo de ahí, había sido el silencio de la sorpresa del sistema de evaluación sin categoría disponible. Este silencio era diferente. Era el silencio de 3 seres que están mirando algo que quieren y que han aprendido, a fuerza de repetición, que querer las cosas hace el dolor más agudo cuando las cosas no se quedan. Sebara miró a Ket. Ket miraba el suelo entre sus patas con esa concentración que significaba que estaba pensando en algo que no iba a decir en voz alta todavía. Druum miraba a Amara con los ojos entornados, y en los ojos de Druum Sebara podía leer la misma guerra que estaba teniendo lugar en su propio pecho, el deseo contra la cautela, la esperanza contra la experiencia, el instinto de abrirse contra el aprendizaje de cuánto puede costar eso. ¿Para qué?, preguntó Druum. No era hostilidad, era la pregunta real, la que había debajo de todas las preguntas. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué hay en esto para ti? ¿Qué pasa cuando ya no haya nada? Amara lo consideró honestamente. Para tener amigos, dijo, la nave viaja mucho. No es fácil tener amigos cuando no te quedas en ningún lugar por mucho tiempo, y ustedes me parecen interesantes, y creo que podríamos contarnos cosas. No tenemos nada que darte, dijo Druum. No te pedí que me dieras nada, respondió Amara, con una paciencia que no era la paciencia de quien soporta a alguien difícil, sino la paciencia de quien entiende por qué alguien es difícil y no lo considera un problema. Te pregunté si querías ser mi amigo. Son cosas diferentes. Ket levantó la vista del suelo por primera vez desde que había empezado la conversación. Miró a Amara, luego miró a Sebara, luego volvió a mirar a Amara con esa expresión suya que era evaluación pura, sin las capas de defensa que los otros 2 habían desarrollado. Nadie nos había preguntado antes, dijo. Era una declaración de hecho, no un reproche. Pero en su simplicidad había algo que ninguno de los 3 había dicho en voz alta hasta ese momento, y el simple acto de nombrarlo en presencia de alguien que no era parte del sistema que lo había producido cambió algo en la calidad del aire debajo del puente. Entonces yo pregunto ahora, dijo Amara. Señaló a los 3 con el lápiz, no como señalamiento, sino como el gesto de alguien que quiere que quede claro que la pregunta es para los 3, no para uno. Quieren ser mis amigos. Ket respondió primero, lo cual era sorprendente porque Ket era el que menos hablaba. Pero quizás era precisamente esa economía del lenguaje lo que le permitía decir lo importante sin el andamiaje de preparación que los otros 2 necesitaban. Sí, dijo.
Sebara miró a Droom. Droom la miraba a ella. En esa mirada había toda la conversación que no iban a tener en voz alta. Sabemos lo que puede pasar, sabemos que puede doler, sabemos que ya ha dolido antes y que este tipo de dolor específico tiene un nombre y el nombre somos nosotros. Y también ya estamos aquí de todas formas, ya estamos aquí. Droom miró a Amara. Lentamente, con la deliberación de alguien que está tomando una decisión que sabe que no podrá deshacerse fácilmente, retrajo las crestas defensivas de su cuello. Era el gesto de tregua en el lenguaje Ketari, la señal que dice, depongo las armas, al menos por ahora, al menos contigo. Sí dijo, con una voz que era pequeña y feroz al mismo tiempo, como todas las cosas de Droom. Sebara exhaló. Sí dijo. Amara sonrió. Era una sonrisa sin ceremonia, sin el peso de lo que acababa de ocurrir, sin ninguna señal de que entendiera completamente cuánto habían necesitado decir esas dos letras, lo cual era, pensó Sebara, exactamente lo correcto. No necesitaban que alguien les dijera que habían hecho algo valiente, necesitaban que alguien recibiera lo que habían ofrecido como si ofrecerlo fuera lo más natural del mundo. Bien, dijo Amara y volvió al cuaderno. Lo que siguió a esa tarde fue una semana diferente a todas las semanas anteriores. No diferente en las circunstancias externas, que seguían siendo las mismas, diferente en la textura interna de los días, en la manera en que las horas se llenaban de contenido que antes no tenían. Amara hacía preguntas sobre los Ketari, sobre Varek, sobre la colonia Bet-Kahar, sobre los rituales que los tres habían observado desde los márgenes durante el año de su vida en la colonia. Las hacía con la misma atención directa que ponía en todo, sin el matiz de la lástima que Sebara había aprendido a detectar en las interacciones ocasionales con personas que sabían algo de su situación, esa lástima que convierte a quien la recibe en objeto de la... Sebara respondía. Que respondía a veces, en sus frases precisas y cortas que contenían más información por palabra que los discursos largos de la mayoría. Droom respondía cuando la pregunta lo alcanzaba en el ángulo correcto, cuando el tema era lo suficientemente concreto como para no sentirse expuesto, cuando Amara hacía la pregunta de una manera que no requería que él revelara nada sobre cómo se sentía sino solo sobre lo que sabía. Amara también respondía preguntas. Ket le preguntó sobre los humanos, sobre la biología, sobre cómo funcionaba la memoria en una especie sin escamas que pudieran cambiar de posición para comunicar estados internos, sobre si era verdad que los humanos lloraban como respuesta tanto a la tristeza como a la alegría, lo cual a Ket le parecía un sistema de señalización extraordinariamente ineficiente. Amara confirmó que era verdad y dijo que a ella también. Droom le preguntó sobre la nave, sobre los sistemas de propulsión, sobre cuántas personas viajaban en ella, sobre qué tan lejos podía llegar. No era curiosidad abstracta, Droom raramente tenía curiosidad abstracta. Era el tipo de preguntas que hace alguien que está construyendo un mapa mental del mundo que existe más allá del espacio que puede ver desde debajo de un puente. Sebara observaba todo esto y pensaba en la palabra Shevara que había aprendido en los textos de la tradición oral Ketari que su madre le había enseñado en los primeros meses. El brillo de quien ha sido visto, no el brillo del reconocimiento público, no el brillo del nombre pronunciado en una ceremonia mientras la colonia escucha. El brillo más pequeño y más duradero de alguien que ha encontrado a alguien más que lo mira y ve lo que realmente hay. Fue el 17º día cuando Sebara notó que algo había cambiado en Amara. No en su actitud hacia los tres polluelos, eso permanecía con la consistencia que era una de sus características definitorias, esa calma sin ondulaciones que no se parecía a la indiferencia pero tampoco se dejaba alterar fácilmente por las variaciones del estado de ánimo de los demás. Lo que había cambiado era algo más interno, una concentración diferente, una distracción a veces en medio de las conversaciones, como si una parte de su mente estuviera. Sebara no preguntó inmediatamente. Había aprendido que Amara compartía las cosas en su propio tiempo, que la presión de la pregunta directa producía en ella el mismo resultado que en Ket. No cierre exactamente, sino una reorganización de la información en un compartimento más protegido mientras el sistema decidía si compartirla era seguro. Esperó. El 18º día, Amara llegó con el cuaderno, pero no lo abrió inmediatamente. Se sentó y miró hacia el puerto durante un rato, con esa expresión de alguien que está organizando palabras en un orden que todavía no es el correcto. La nave parte en 3 días, dijo finalmente. El silencio que cayó debajo del puente era de una calidad específica que los tres polluelos conocían bien. Era el silencio de la confirmación de algo que había sido posible ignorar mientras no era dicho en voz alta y que al ser dicho adquiría la solidez inmutable de los hechos. Ket no levantó la vista del suelo. Droom, que estaba en su punto intermedio, que en los últimos días había continuado su movimiento gradual hasta estar apenas a 1 metro de donde Amara se sentaba, se quedó completamente inmóvil.
Sus escamas adoptaron el aplanamiento completo, el texto sin palabras de la emoción vuelta hacia adentro. Sebara miró el cielo rojo sobre el horizonte del mar. Lo sabíamos, dijo, no como reproche, como la declaración de una persona que prefiere que los hechos tengan nombre a que floten sin nombre, produciendo un daño difuso. Sí, dijo Amara, pero quería decírselos yo y quería decirles también lo otro. ¿Lo otro?, preguntó Sebara. Amara abrió la mochila y sacó, no el cuaderno esta vez, sino un fajo de papeles impresos con el formato oficial de la Federación. Ese tipo de documentos que tienen márgenes específicos y sellos digitales en las esquinas y un lenguaje que ha sido diseñado para ser inequívoco a costa de ser completamente inaccesible para cualquiera que no sepa leerlo. Estuve investigando, dijo Amara. Había algo en la manera en que lo dijo, sin énfasis especial, sin el tono de quien anuncia una heroicidad, que hizo que Sebara sintiera que el suelo debajo de sus patas era levemente diferente de lo que había sido un segundo antes. —¿Investigando qué? —preguntó Drum. Su voz había salido más pequeña de lo habitual. Amara extendió los papeles. Existe una sección de refugio temporal para menores no acompañados de especies no humanas en el marco del Tratado de Bienestar de Menores Interestelar, dijo, con el tono de alguien que ha leído ese documento suficientes veces como para haberlo memorizado sin pretenderlo. Tienen derecho a registro, a protección legal y a notificación formal de su especie o de autoridades de tutela alternativa. El formulario de solicitud está en el sector admin. Sebara miró los papeles, miró a Amara, volvió a mirar los papeles. —¿Cuándo hiciste todo esto? —Anoche —dijo Amara—, y luego, con la misma naturalidad, la red de la nave tiene acceso al archivo legal de la Federación. No es tan complicado si sabes dónde buscar. No es tan complicado. Sebara pensó en todos los adultos que habían pasado junto a ellos, los comerciantes que conocían el mercado con los ojos cerrados, los diplomáticos de distintas especies que entendían los tratados interestelares mejor que sus propios redactores, los viajeros experimentados que habían visto todo lo que había para ver en ese sector de la galaxia. Ninguno había hecho lo que una niña de 9 años hizo en una noche porque simplemente decidió que era lo que correspondía hacer. Drum miró los papeles durante un tiempo largo. Luego dijo, con una voz que Sebara no le había escuchado antes, sin el filo, sin la capa dura, sin el siseo de advertencia debajo de las palabras. —¿Por qué? No era la misma pregunta de la primera semana. No era ¿qué quieres de nosotros? Era otra cosa. Era la pregunta que solo se hace cuando las defensas ya están lo suficientemente abajo como para admitir que la respuesta importa. Amara lo miró directamente. —Porque son mis amigos —dijo. Y fue, en toda su simplicidad, la respuesta más completa que Sebara había escuchado en toda su vida.